Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de matemática. Para esta semana continuaremos trabajando con la división. Nuestro objetivo de aprendizaje será el siguiente: conocer y aplicar las propiedades de la división, comprobando divisiones exactas e inexactas, resolviendo problemas rutinarios y no rutinarios. Recordemos que la división significa repartir equitativamente una cantidad, es decir, repartir en partes iguales, y se simboliza con el signo que tenemos acá. Recordemos también los términos de la división. Este numerito es el dividendo. Acá tenemos el divisor, nuestro cociente y finalmente tengo el resto. Este puede ser 0 o distinto de 0 y me va a determinar si mi división es exacta o inexacta. Propiedades de la división. Una vez que ya hayas aprendido qué es la división y cuáles son sus partes, es importante conocer las propiedades, es decir, las normas que determinan cómo deben realizarse cada uno de los tipos de división. La propiedad no conmutativa. Al contrario de lo que sucede en la propiedad conmutativa de la multiplicación, en donde si yo cambio los factores no me altera el producto, en este caso no ocurre lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto se llama no conmutativa. Si yo cambio el orden de los números de una división, sí me alterará mi resultado. Veamos un ejemplo. 10 dividido 2 me da como resultado 5. Pero si yo cambio este orden y escribo 2 dividido 10, mi resultado cambia totalmente. Por eso se llama propiedad no conmutativa. Propiedad no asociativa. Si descomponemos uno o todos los números de una división o los agrupamos de diferente manera, el cociente o el resultado puede cambiar. Por ejemplo, acá tenemos una división: 200 dividido 10 dividido 5. Me puede dar 4 o me puede dar 100, según como yo lo asocie o yo lo agrupe. Si realizamos 200 dividido 10, me da como resultado 20. Y luego yo lo divido por 5, me da como resultado final 4. Pero es diferente a decir 10 dividido 5 me da como resultado 2 y luego lo divido con el 200, me da como resultado 100. Por lo tanto, es la propiedad no asociativa. No puedo asociar o agrupar los números que están en la división, ya que puedo tener diferentes resultados. Propiedad distributiva. Es válida solo si en la división se descompone el dividendo. Veamos acá. 400 dividido 10 es lo mismo que decir 200 dividido 10 más 200 dividido 10. Me dan los mismos resultados solo si yo descompongo el dividendo. En este caso el 400 lo descompuse en 200, lo dividí con el mismo divisor y luego mi resultado yo lo sumo y me debería dar el mismo resultado que la división que tengo acá. El 0 dividido entre cualquier número me da 0. Por ejemplo, 0 dividido en 7 me da como resultado 0. No se puede dividir por 0, ya que no existe ningún cociente que multiplicado por 0 sea igual al dividendo. Elemento neutro. El 1 es el elemento neutro de la división. ¿Qué quiere decir esto? Que todo número dividido por 1 da como resultado el mismo número. Por ejemplo, 17 dividido en 1 me da como resultado 17. Propiedad de la división exacta. Llamamos división exacta a la división en la que el dividendo es igual al divisor por el cociente y mi resto es 0. Volvamos a ver un ejemplo. 10 dividido 2 me da como resultado 5. Es lo mismo que yo dijera 2, mi divisor, por el cociente, que es 5, y me da como resultado 10, que es igual a mi dividendo. Así yo también puedo comprobar, ¿verdad?, que la división que yo realicé está correcta. En este caso acá, exacta, porque no tengo resto, mi resto es 0. Propiedad de la división inexacta.
Llamamos división inexacta a la división en la que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Es decir, el dividendo es igual a mi divisor multiplicado por el cociente más el resto. Veamos un ejemplo. 30 dividido en 7 me da como cociente 4 y de resto me da 2. Por lo tanto, el divisor, que es 7, por el cociente, que es 4, me da 28 y a eso le sumo los 2, que es mi resto, y me da como igual 30, que sería el dividendo de la división que estábamos trabajando. Vamos a ver nuestra guía de matemática. Usted también va a tener toda la explicación y las propiedades en su guía de trabajo, por lo tanto las puede revisar si tiene alguna duda o puede ver nuevamente este video. Comencemos. La primera parte tendrá que completar según corresponda. Aquí hay una división que está resuelta y usted deberá escribir los términos de la división. Por ejemplo, este numerito de acá, ¿cómo se llama? Yo escribo el nombre ahí. Lo mismo para acá, acá y finalmente este numerito que tengo acá. Luego, respondo. En todas las divisiones se cumple que el número que está acá es igual a esto por esto más esto. Debo completar con los nombres. Luego, dice, comprueba la propiedad con la siguiente división. Primero va a tener que resolver la división que yo coloqué acá. Luego va a completar esta tablita con los datos que me dé de la resolución de esta división. Yo aquí completé el primero, que el dividendo es 127. Luego usted debe poner cuál es el divisor, cuál es el cociente y cuál es el resto de la resolución de esta división. Y luego vamos a comprobar, ¿cierto?, la propiedad de esta división, que sería que 127 es igual a, yo aquí inicié el primero con el 3, que es mi divisor, por, ya lo vimos, ¿cierto?, cociente más el resto. Luego resuelvo esa multiplicación y pongo el numerito acá y pongo nuevamente el resto que me dio. Finalmente sumo esos números y me debería dar el resultado que está acá. Debería ser el mismo que está acá en el dividendo, 127. Seguimos. Para las preguntas D, E, F, G y H deberá responder, ¿cierto?, según lo que se le está pidiendo. Veamos la primera. Dice, en una división con resto, decimos que es una división exacta o inexacta. Lo mismo para la letra E. Luego tenemos algunos ejercicios de aplicación. La división 132 dividido en 2 es lo mismo que 2 dividido en 132. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Lo mismo para el ejercicio G y para H. Luego tenemos acá un pequeño ejercicio que dice, en una división exacta, el divisor es 5 y el cociente es 71. ¿Cuál será el dividendo? Yo aquí le puse una ayuda a memoria para que recuerde que el dividendo es igual al divisor multiplicado por el cociente. Lo resuelvo acá en este espacio y respondo a la pregunta, ¿cuál es el dividendo? Continuamos, ¿cierto?, con la siguiente tabla. ¿Qué debe completar? Tiene el dividendo, divisor, cociente, resto, y me tiene que decir si la división que está trabajando es exacta, sí o no. Aquí le doy el dividendo y el divisor, por lo tanto debería resolver esta división para poder tener el cociente y el resto. Acá, sin embargo, le estoy dando el divisor, el cociente y el resto. Aquí le puse nuevamente la ayuda de memoria para que pueda ver
y averiguar este dividendo, ¿qué debo hacer? El divisor, multiplicarlo por el cociente y sumarle el resto. Y pongo mi resultado acá. Lo mismo para la que está acá y resuelvo la última y completo con los datos. Actividad número 2. Va a resolver los siguientes problemas no rutinarios que involucran división. Aquí es donde tiene que aplicar algunas propiedades, ¿cierto? Y hallar el dividendo o divisor de una división. Para eso yo le puse aquí el recordatorio. Para hallar el dividendo de una división, el dividendo debo multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el resto y me debería dar como resultado el dividendo. Para hallar el divisor de una división debo hacer lo contrario. Tomo el dividendo, tengo que restar el resto y luego lo tengo que dividir por el cociente y me da el divisor. Aquí tenemos 3 ejercicios. Veamos el primero. En una división, el dividendo es 527. El cociente es 142 y mi resto es 1. ¿Cuál será el divisor y cómo puedo hallarlo? Aquí en este espacio usted puede realizar su ejercicio y responder la pregunta. Veo, ¿qué es lo que me están pidiendo? El divisor. Y puedo ver acá, ¿cierto? Esta formulita, esta ecuación para hallar el divisor. Tomo el dividendo, le resto el resto que me están dando y luego ese resultado lo divido por el cociente. Y ese resultado debería ser mi divisor. En el ejercicio B me están entregando, me preguntan, si me dan el divisor y el cociente de una división exacta, ¿será posible saber el dividendo? ¿Cómo? Respondo acá en este espacio. Y finalmente, en una división, cociente 65, divisor 5 y resto 2. ¿Cuál será mi dividendo? Puedo volver a mirar acá y ver, para saber el dividendo, debo aplicar la siguiente ecuación y lo puedo hallar. Actividad 3. Resuelve las siguientes divisiones y comprueba. Tienes 3 divisiones, las cuales debes resolver en este espacio y luego puedes comprobarlas acá. ¿Cómo lo hago? Cuando tengo una división con resto, lo compruebo de esta forma. Sin resto, lo compruebo de esta forma. 4. Resuelve los siguientes problemas matemáticos. Hay 1, 2, 3 problemas matemáticos en los cuales usted debe anotar los datos de la operación, realizar la operación y dar una respuesta a la pregunta que se está haciendo en cada uno de los problemas. Si tienes dudas o consultas, puedes enviarnos correos a cualquiera de tus profesores, Robert Barrera o Muriel Canales, o puedes dejarnos un comentario en este video. Nos vemos la próxima semana con una nueva clase de matemática. Adiós.